Mi nombre es Julia Alejandra Muñoz, tengo 27 años, fui víctima de un mal procedimiento. Exactamente el 6 de abril, Juliet empezó a presentar graves complicaciones de salud, luego de haberse sometido en días pasados a una cesárea. Y fue esa mala praxis la que le causó la pérdida de su matriz y un daño irreparable. El día 1 de abril del 2015 tuve la bebé. Entonces, pasaron 5 días y yo me sentía muy mal. Entonces yo fui al 5.º día y me dijeron que eso era normal. Y después me mandaron para la casa. Estaba muy mal y ya me mandaron para UCI y tenía ya todo el estómago lleno de pus, de materia. Y ya tenían que hacerme lavados y todo eso, y ya me dijeron que ya había perdido la matriz y que yo ya no podía tener hijos. No podía sentarme, si me sentaba no me podía parar. Los médicos me tenían que cargar, era mucho dolor bajito, la parte baja. ¿Por qué una cesárea le costó la pérdida de la matriz a una joven de 22 años? ¿Podemos hablar de un caso de negligencia médica? En el hospital que yo fui, estaban como construyendo algo así, y eso estaba como, no sé, infectado. Consultamos al abogado Miller Muñoz de la firma Muñoz y Amaya, encargado de llevar este caso, para que nos aclarara si fue o no negligencia médica, cómo respondieron ante este hecho y hubo o no una indemnización para la víctima. Mi nombre es Miller Muñoz, abogado especialista en responsabilidad civil y del Estado. Inicialmente, nuestra cliente manifiesta que el 1 de abril del año 2015, la señora se dirige al hospital con trabajo de parto y ahí le hacen una cesárea. Posteriormente, el día 2 de abril, le dan salida para que se vaya para su casa. Posteriormente, ella se siente mal en su casa, regresa por urgencia el 6 de abril, donde los médicos le hacen un examen, o digámoslo así, le practican unos exámenes y posteriormente ese mismo día le dan de alta manifestando que la señora se encuentra bien. La señora se regresa a la casa, continúa con las dolencias y fiebre y posteriormente la llevan al hospital El Tunal, ¿sí? Prácticamente inconsciente. En el hospital del Tunal se dan cuenta que la señora, por la práctica que le hacen de la cirugía y no hacen un procedimiento adecuado por parte de los médicos del Hospital El Carmen, continúan y le manifiestan que le tienen que sacar un órgano, que en este caso el órgano reproductivo se le saca y por ende pues esta señora ya no puede tener más hijos y se inicia la demanda de la reparación. El tribunal condena a la SURREP a pagar 600 salarios mínimos en daños extrapatrimoniales y deja un precedente para que se dirija esta demanda y se tenga en cuenta en el Consejo Superior de la Judicatura
y a la equidad de la mujer. Quisiera resaltar en el fallo de esta sentencia que ordena al Hospital Tunjuelito 2, nivel 2, para que ejerza unas políticas específicas en cuanto al tema aquí mencionado. También hablamos con el médico especialista en medicina forense Aníbal Navarro, quien también asesoró este caso para que nos contara cómo se logró determinar que sí hubo negligencia médica por parte del centro de salud. En el caso de la señora Muñoz, asiste al servicio de ginecobstetricia de uno de los hospitales de la red pública de Bogotá, el 31 de marzo del 2015, en donde le inician su trabajo de parto, pero este se detuvo y debieron proceder a cambiar a un procedimiento abierto como es la cesárea. Evolucionó adecuadamente la paciente y su niño y el día 1 de abril del 2015 le dan salida, donde le indican cuáles son los signos de alarma o por qué debe de asistir nuevamente a urgencias en caso de que llegue a detectar algo anormal, lo cual lo realiza el 6 de abril del 2015, en donde está consignado en la historia clínica que asiste por fiebre y por un dolor abdominal. A esto se resume tanto el relato de los hechos, el motivo de consulta, como la anamnesis, la entrevista médica. No describe cuándo había iniciado la fiebre, si había tomado algo para la fiebre, con qué disminuía, con qué quitaba, si estaba continua o venía presentando picos. Tampoco refiere sobre el dolor abdominal, en qué lugar comenzó, cómo eran sus características, su intensidad, su localización, si había migrado, si aumentaba o disminuía con alguna variable, pero no estaba registrado. En el examen físico es bastante pobre y en algunos ítems solo decían normal, no decían cuáles eran las características de esta paciente al momento de la consulta. En cuanto a la parte ginecológica, solo decía que tenía loquios o que sus secreciones después del parto estaban normales. No había una descripción detallada cuáles eran sus hallazgos. Y como impresión diagnóstica, pues refería que había una infección de vías urinarias en el embarazo, pero en la historia clínica, tanto en la entrevista como en el examen físico, no estaba descrito el detalle, lo cual era inconsistente. Sin embargo, pidieron un cuadro hemático y un parcial de orina. Eso fue a las 4:30 de la tarde de ese 6 de abril de 2015. A las 5:30 hay una evolución médica en donde es exactamente lo mismo de hora y 30 minutos antes. Habían copiado y pegado. ¿Cómo se sabe eso? Los errores de ortografía eran los mismos y exactamente la misma descripción. Y decía cuadro hemático normal, parcial de orina normal. E impresión diagnóstica quedó como infección viral de origen desconocido. Básicamente la paciente ingresó, salió y no se supo de qué era su origen de la fiebre. Le dan salida con signos de alarma y el día 8 de abril del 2015 asiste nuevamente. Aquí profundizan un poquito más, no es muy amplio, pero entran a decir que tiene secreciones vaginales fétidas, que tiene un dolor bastante marcado en su abdomen y que la fiebre continúa. ¿Qué hacen de diferente en este caso? Solicitaron la valoración a ginecobstetricia, quien viene, la valora, hace una historia clínica y define que está cursando con una infección. La remiten a otra institución donde encuentran que la infección ya está bastante avanzada y es muy severa y deben de proceder a realizar una histerectomía, o sea, sacarle la matriz o el útero, y proceden a realizar este procedimiento, el cual evoluciona adecuadamente. ¿Qué sucede aquí? ¿Dónde se presentó la falla en la prestación del servicio de salud? En la parte de la
primera atención el 6 de abril del 2015, en donde no hicieron adecuadamente una entrevista médica ni un adecuado examen médico, lo cual lo llevó a un error diagnóstico. ¿Y qué sucede? En medicina no hay nada garantizado, se debe de brindar el procedimiento adecuado. Aquí, ¿qué falló? El procedimiento. Ellos manifiestan que se ve como una base discriminatoria contra la mujer en el caso de las embarazadas, que no se les hace un buen seguimiento. Entonces el mismo tribunal hace mucho énfasis en esos casos y aquí en la sentencia está estipulado ese tema. Si bien es cierto, el seguimiento que se le deben hacer de los médicos acarrea la responsabilidad es de los hospitales, de las instituciones. Y aquí se ve que muchas veces los médicos, las mismas instituciones, hospitales, presionan a los médicos de que hacen un dictamen muy superficial. Entonces nosotros en el estudio y en el análisis que hacemos en la firma decidimos demandar directamente a la SURRED, al hospital, para que ellos respondan. Y eso fue lo que el tribunal condenó a la SURRED, al hospital de Tubulito, a que se indemnice por estos daños que se le ocasiona a nuestra cliente. Y aunque no se sabe nada de los médicos que cometieron la negligencia que le costó la pérdida de la matriz a Juliet Muñoz, ella sí fue indemnizada y recibió ayuda psicológica por el daño causado. Me siento mal porque yo sí pensaba tener más hijos y pues eso es un daño psicológico.